O sea, cómo ha impactado el COVID en el mundo y también en nuestro país. Sí, me avisan si no se escucha o si se escucha entrecortado, ¿ya? Hay muchos problemas de conectividad, entonces, este, listo. Miren, acá tenemos un gráfico donde vemos en realidad América, ¿no? Y la perspectiva que ha tenido Perú, el impacto del COVID, ha sido, digamos, hemos sido los que peores resultados hemos tenido en relación al resto. Miren, el PIB es el PIB. Tenemos el número de contagios por millón de personas y muertes, perdón. Miren, casi 15% de PIB menos y casi 1000 decesos, ¿no? Por un millón. Y que estamos muy lejos del medio. Entonces, ¿cuál es la característica de Perú? Miren, nosotros como país hemos aplicado políticas monetarias y fiscales expansivas, ¿ya? Más o menos 20% del PIB, lo que casi ningún país en el mundo ha realizado, ¿no? Pero al parecer los efectos o el impacto no ha sido el que se espera, pues, ¿no? O sea, tanto dinero para reactivar la economía, para, digamos, que el sistema sanitario responda, entonces no, no se ve ese impacto. Y eso nos hace ver como país que tenemos muchas ventajas y fortalezas a nivel macro, como es el PIB, inflación, balanza de pagos, pero a nivel micro tenemos muchos problemas, ¿no? Problemas eh, pro- de desempleo, problemas de inclusión financiera, etcétera, etcétera. Y acá vemos, miren, entre los países más o menos, digamos, que tienen las mismas condiciones con nosotros, no nos queda bien. Y si lo vemos con países de la OECD, con países desarrollados, igual no nos ha ido nada bien, ¿no? Miren, estamos a nivel de España. España e Italia han sido los países en Europa que han sufrido mucho más los estragos de la pandemia. Estamos a ese nivel, ¿no? Pero igual seguimos, eh, seguimos ganando por el lado negativo, ¿no? El PIB ha caído a 12 y el número de muertos es mucho mayor que el resto de países. Entonces la tendencia, miren, estamos lejos de la tendencia, lejos. Ya podemos concluir el nivel de corrupción que existe en el sistema sanitario de nuestro país es enorme, enorme. En los últimos 10 años no se ha construido hospital, un hospital de características de nivel 3, ¿no? Miren, el hospital Lorena en Cusco, no, ya son como 10 años y no, nada, ¿no? Y a nivel nacional que están en esa situación, entonces los resultados son catastróficos a nivel económico y el número de contagios y muertes, ¿no? Ha sido fatal, fatal. Obviamente tenemos un colchón muy grande por esa fortaleza macroeconómica, pero no sabemos captarlo de mejor forma, pues, ¿no? Ese es el problema. Miren,
entre 1980 y el 90, nuestro PIB en promedio es negativo. ¿Ya? Ah, esta década entre el 80 y el 90 se conoce como la década perdida. ¿Por qué? Porque todos nuestros indicadores han estado en negativo, en promedio. A partir de los 90, miren, nuestra economía, vamos a tocar piso, ¿no? Nuestra economía se repunta. Y acá están los datos. O sea, el país es otro desde la década de los 90, ¿no? Reformas estructurales, a nivel micro, macro, apertura comercial, ¿no? Inversión privada. Entonces, acá son los resultados positivos, ¿no? En el 2020, 12%, hemos llegado a niveles de la década perdida, pero por fenómenos exógenos, ¿no? Es un shock de oferta. Los shocks de oferta se dan a través de crisis financieras, ¿no? Fenómenos o caída en los precios de los commodities, oro, petróleo, algún conflicto bélico, o por ejemplo caída de las tasas de interés en Estados Unidos o subidas por la Fed. Eso afecta directamente a la economía del resto del mundo. Pero en este caso es por efectos netamente de una pandemia, ¿no? Y que nos ha hecho caer a niveles catastróficos en realidad, ¿no? Estábamos a un promedio de 6, 3%, ¿no? Entre 3 y 6% del PIB, pero ahora tenemos problemas. En 1990, nuestro nivel de pobreza era aproximadamente casi 70%. En el 2000 teníamos 70%. Y cuando alguien pregunta, ¿pero qué se ha hecho en los últimos 30 años? Esto, pues, se redució la pobreza y la economía ha crecido. Son datos, no es retórica, ¿no? No son bla, bla, bla. Nosotros como economistas tenemos que manejar estos datos. Entonces, miren, entre el 2000 y el 2019, 19, el nivel de pobreza descendió hasta 20. El COVID ha hecho, obviamente porque las actividades económicas son informales y son golpeados, y el nivel de pobreza se ha incrementado, ¿no? De 20 a 29. Acá está el problema. ¿Se escucha? Rolando dice que no se escucha. Sí, se lo escucha, profesor. Ah, ya, chévere, entonces estamos bien. Por momentos está un poco entrecortado, profesor. Sí, ese es el problema de esa. No, no es porque el Estado está poniendo plata, no. De hecho que el Estado tiene que incentivar al mercado, ¿no? Tiene que crear las condiciones para que la empresa privada haga su papel, ¿no? Esas condiciones que son reglas claras, impuestos, incentivos, infraestructura, seguridad, ¿no? Esas condiciones básicas para que un inversionista extranjero venga y genere empleo. Esa es la idea. El Estado no es una agencia de empleos, ¿no? Entonces, ¿por qué ha disminuido el nivel de pobreza en los últimos 30 años? Porque la economía se ha reactivado directamente a través del empleo, ¿no? Como les decía en la anterior clase, la riqueza de un país no se mide por los recursos naturales que tiene. La riqueza de un país se mide por la productividad que tiene el país en sí.
Y el nivel de productividad significa empleo especializado. Y eso significa que la gente está más preparada, ¿no? Académicamente, eh, con experiencia en el rubro, manejo de tecnología, información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gente sabe que para haber estudiado algo, ¿no? O por lo menos haber terminado el colegio. Entonces, solo así se va a poder disminuir la pobreza. Toda la población vulnerable, que son ancianos, niños, que viven en zonas muy alejadas, ahí sí se les tiene que apoyar directamente, ¿no? Pero hay un problema de cobertura, pues hablando en el caso de pobreza, ¿no? La cobertura, el nivel de filtro es muy desordenado en Perú, ¿no? Existen como, no se saben cuántos programas públicos y privados existen para la reducción de la pobreza. Entonces la gente, si se le da todo, no mueven un dedo, pues, ¿no? Entonces eso también se tiene que evaluar. Hay muchas cosas por evaluar ahí. Pero obviamente el mercado va a funcionar siempre y cuando se crean las condiciones, ¿no? Mientras más empresas privadas va a existir, el empleo va a ir incrementándose. Cuando el Estado quiere ser empresa, lo único que va a hacer es formar un búnker para el partido político este, en gestión, ¿no? O sea, cuando Ollantumala entra al gobierno, se da cuenta que ya no hay empresas públicas, entonces dice, ¿dónde voy a poner a todos mis partidarios que me han ayudado? Entonces crea dos ministerios, y el Ministerio de la Mujer y de Inclusión Social, y ahí mete a su gente. Y ya se imaginarán la carga financiera implica eso, ¿no? Oficinas en todo el país, directores, gerentes, programas, ya es un quilombo. Entonces, es un gasto ineficiente, pues, ¿no? Ahí está el detalle. Pero si la empresa, el Estado vuelve a ser empresa, ya es un búnker y nos vamos a endeudar mucho, mucho más. Como hablábamos en la clase anterior, las expectativas son muy, muy importantes en cuanto a la toma de decisiones, ¿ya? A ver, miren, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? A ver, Giancarlo, Profesor, a ver, Giancarlo, ¿qué crees que va a pasar con el tipo de cambio a fin de mes? ¿Va a subir más? ¿Va a estar igual o va a caer? yo pienso que va a bajar, pero no mucho. Llegará a, como estaba antes, a 3.50 o a 3.20. Ya, Y a ver, a menos, no, no creo que menos de 3. Eso sí lo dudo. ya, ok. A ver, Flor, ¿qué crees que va a pasar con el tipo de cambio a fin de mes? Yo creo que creo que se va a tener una tendencia a bajar un poco, pero se va a mantener. Yo creo que el resultado va a ser mínimo. No te escuché mucho porque hay mucha interferencia. A ver, Michael, más o menos Sí, Flor dijo profesor. que no va a subir mucho, ¿no? A ver, Michael. Profesor, yo considero que se mantendría, o bueno, bajaría hasta, no sé cuánto está hoy, creo debe seguir 3.90 o tal vez por ahí, pero no creo que baje de 3.80 y tal vez se suba un poco porque los productos también a nivel nacional están, los productos básicos están subiendo de precio. Ya, muy bien. Cintia, Profesor, creo que la probabilidad es que va a tender a bajar el precio del dólar, ya que vamos a estar un poco más estables con esto de ya, con esta coyuntura política. ya, muy bien. A ver, ¿y alguien más de la clase? ¿Qué pueden decirme? ¿Va a subir? ¿Va a estar igual?
o va a bajar más? Profe, hay esa ley que dice que todo lo que sube tiende a bajar en el tiempo. En este año, en una escala lenta así, va a comenzar a descender el tipo de cambio. Ya, muy bien, Waldir. Profe, Rolando. profesor, profe, otra tal vez de las alternativas que se puede observar en el tipo de cambio, no sé si vaya a ser acorde al ejemplo, pero se ve que en los Estados Unidos se habla de un supuesto crisis, ¿no? Tanto por lo que es la emisión de bonos por la Reserva Federal, impresión también de dólares en Estados Unidos, y no sé de qué manera vaya a afectar a la economía, dado que el Perú también mucho depende de Estados Unidos. Esa parte, profe, no sé si lo podía explicar. Ya, ok, perfecto, muy bien. Entonces, miren, ustedes han dado una posición, frente al tipo de cambio, no porque se les ha ocurrido en este momento, ¿no? No porque han dicho, a ver, ¿qué voy a responder? No sé nada, no. Han escuchado, han visto, incluso han leído algunos artículos, han visto en las noticias, han parado las orejas en realidad, ¿no? Eso se llama expectativas. Entonces, las expectativas son muy importantes para la toma de decisiones, ¿no? Cuando ustedes dicen, o cuando ustedes escuchan y dicen, ¿no? De acuerdo a la encuesta realizada a los principales empresarios del país, la tasa de inflación va a ser tanto. Eso no es el BCR. O sea, aparte de la técnica que usa el BCR, que son metas explícitas de inflación, influye mucho en las expectativas. Entonces, ¿a quiénes preguntan? A los que producen. ¿Y quiénes son los que producen? Bacus, el Banco de Crédito, ¿no? Las empresas mineras, Alicor, Nicolini. Entonces, se les pregunta a ellos, ¿qué crees que va a pasar con la economía, con la inflación? Y ellos tienen, ¿por qué se les pregunta a ellos? Porque ellos son especializados en el tema, tienen personal dedicado exclusivamente al comportamiento de la economía. Entonces manejan los indicadores, hacen proyecciones, estimaciones, entonces esos son expectativas. ¿Y cuáles son las expectativas de las personas de a pie, no? Es la información que nosotros manejamos. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que el pan está subiendo, el pollo, etcétera, etcétera, tomamos decisiones, ¿no? Y ya sabemos por qué está subiendo, no es por una cuestión, digamos, de concertación entre productores, no es una situación de especulación, sino es una situación de simplemente de mercado, ¿no? Porque si el tipo de cambio sube, de hecho que los insumos, el precio de los insumos que necesitamos para producir todos estos productos vienen del extranjero, vienen en dólares y el coste está mucho más elevado, ¿no? Entonces, las expectativas son, hay dos tipos de expectativas adaptativas y racionales, ¿no? Las expectativas racionales implican mucha mayor información, ¿no? Por parte del agente económico, y esa información se expresa data pasada, actual y futura. Entonces, cuando un mercado está bien informado, el comportamiento de esa economía es mucho mejor, ¿no? O sea, la incertidumbre no es tan grande, ¿no? Pero cuando un mercado es asimétrico, como el caso de Perú, la situación ya que es apremiante se convierte mucho más inestable, ¿no? Una incertidumbre fatal. Y eso es lo que está ocurriendo acá, ¿no? O sea, hay mucha gente que sin saber leer ni escribir ha salido a comprar dólares. Muy alto, ¿no? Desde la anterior clase, en valor histórico no puedes comprar un activo. O sea, cuando un activo tiene un pico histórico, no puedes comprar ahí. Ahora, el comportamiento del tipo de cambio en pre y post elecciones
ex ante y ex post, ha ido asumiendo la situación, o sea, cuando sube constantemente está asumiendo la situación de esa incertidumbre. Entonces, ya se sabe más o menos que el ganador, salvo que se compruebe cualquier cosa en este proceso de la verificación de las impugnaciones, ¿no? Si no se encuentran situaciones fraudulentas, va a ganar Pedro, ¿no? Pero si hay situaciones fraudulentas, ganará Keiko, ¿no? Pero ya esa incertidumbre el mercado ya lo asumió. Lo más probable es que el tipo de cambio tenga que disminuir un poco, ¿no? Ahora está a 3.90, su precio de mercado es 3.50. Entonces de 3.90 es más o menos, podría llegar pues, a unos 3.70, ¿no? 3.60, pero ya no va a llegar a 3.20, es casi imposible. El mercado ya asumió costes y esos costes no pueden ser tan bajos, ¿no? El BCR, como les mencionaba también en la anterior clase, ha inyectado a la fecha 10.000 millones de dólares para tratar de virar el tipo de cambio, ¿no? De que no se dispare más ni caiga mucho más, que lo mantenga. El BCR no controla, solo monitorea, ¿no? Entra al mercado en situaciones atípicas como esta. Por eso nuestro régimen cambiario es un tipo de cambio flexible con flotación sucia o administrada. Cuando el BCR ve por conveniente, tenemos que entrar al mercado. Ahora, ¿qué ocurre con el dinero mundial? El dinero mundial es el dólar, ¿no? El dólar es la moneda más comercial que existe en el planeta. ¿Eso por qué? Porque Estados Unidos es el socio comercial de casi todos los países miembros de la OMS, de la ONU, ¿no? Entonces, esta moneda, que es comercial y también rentable, y también especulativa, y también conforma la cartera o los portafolios más importantes de las inversiones en el mundo. Entonces, las decisiones que tome la Fed va a afectar rápidamente en todo el mundo. Es como dicen, ¿no? Si Estados Unidos estornuda, el resto del mundo adquiere una pulmonía, una broncopulmonía. Entonces, cuando la Fed anuncia cualquier tipo de instrumento, que es generalmente la tasa de interés de referencia, todo el mundo está atento, ¿no? O sea, por ejemplo, a ver, Giancarlo. Profesor, A ver, Giancarlo, si la Fed aumenta las tasas de interés, o sea, la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿qué pasa con la tasa en Perú? profesor, está entrecortando un poco. A ver, espérenme un ratito. La Fed aumenta la tasa de interés. ¿Qué va a hacer el Banco Central de Reserva del Perú? ¿Actúa, no actúa, etcétera, etcétera? ¿Qué crees? Yo pienso que va a tener que actuar porque para que haya estabilidad en el Perú, en la circulación del dólar, ¿Qué tendría que hacer? tendría que vender más. ¿Qué vendería? mm, mm, dólares. A ver, va a vender dólares. A ver, vamos a aterrizar en algo al final. A ver, Flor. Profesor, A ver, Flor, ¿qué crees que haría el BCR si la Fed aumenta las tasas de interés? cuando se habla de tasas de interés en cuestión del FED, normalmente
se dice que tienen direcciones opuestas, que ambos trabajan en direcciones opuestas, tanto en la tasa de interés como lo que es el mercado bursátil. En ese caso, si el FED reduciría las tasas de interés, lo que haría es que lo demás suba, lo que acá... A ver, espera. Nos vamos a ordenar. La Fed es la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿no? Entonces, acá no entra en la bolsa todavía para nada. Entonces, cuando la Reserva Federal dice voy a aumentar las tasas de interés en 0.25, ¿cuál va a ser la reacción de nuestra reserva? ¿Tomará alguna decisión? ¿No la hará? Esa es la pregunta. En ese caso también que el BCR, acá en el Perú, tendría que retirar los dólares para que no aumente el precio en dólares. Ya ver. Ya ver. Giancarlo y Flor dicen que tienen que tomar decisiones con tipo de cambio. A ver, Michael, ¿tú qué nos dices? También considero, más o menos por ahí, profesor, si el tipo de interés, si la tasa de interés está subiendo, considero que debería disminuir la cantidad de dólares. Ya. Entonces también sí hay... Diga, profesor, no le escuché. No, no, ya está bien. Tú también hablas del tipo de cambio en dólares. Cintia, ¿qué nos dices? A ver, si la Fed aumenta el interés, Sí. el BCR también podría aumentar el interés aquí. ¿Qué interés? La tasa de interés. ¿Y qué tasa será esa? A ver, no sé. No, la respuesta nunca es no sé. Tiene que decir, depende. Ya mientras dice, Las tasas de interés con respecto a la actividad inflacionaria, no sé, a ver, es que no estoy tan segura, profesor. a ver, muy bien. ¿Qué es ojo? De la tasa de interés en Perú, bueno, en todo el mundo, ¿no? Tiene dos tipos. Hay tasas de interés activas, pasivas. ¿Está bien? La pregunta es, ¿qué cosa es la tasa de interés? A ver, Giancarlo, ¿qué cosa es la tasa de interés? Giancarlo. Flor. Sí, profesor. Flor, ¿qué es la tasa de interés? La tasa de interés se puede decir que es la unidad de la moneda en el tiempo o el rendimiento de la unidad de capital en el tiempo. Ya más, sí, más o menos. Ahí falta algo. Ya. A ver, Michael, ¿qué es la tasa de interés? Sí, profesor, la tasa de interés sería en cantidades de dinero, cuánto recibe una persona, una empresa o en este caso una entidad por, por poner a disposición de otra persona, empresa o entidad de dinero.
Ya. A ver, Cintia, ¿qué es la tasa de interés? Un indicador, respecto a todo lo que han mencionado, un indicador a cómo está la rentabilidad de un ahorro, un costo. Ya. En términos generales, no se olviden en términos generales, el dinero es el valor o la tasa de interés del dinero en el tiempo. Es el costo del dinero en el tiempo, es la tasa de interés. Por eso cuando hemos escuchado en los debates todo subsidio, subsidio, no cae del cielo, ¿no? Hay programas que sí se pueden hacer, pero hay, o sea, eh, los subsidios temporales existen en todo el mundo y se hacen sin ningún problema de acuerdo a la capacidad fiscal de un país, ¿no? Pero subsidiar la economía en sí, o sea, procesos productivos o sectores productivos, subsidiarlos, ¿no? Interrumpir las importaciones, echar a la empresa privada, etcétera, eso es inviable. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un coste muy, muy alto, muy alto, ¿no? A ver, cuando estamos hablando de operaciones activas, ¿a qué nos estamos refiriendo, Giancarlo? Giancarlo creo que fue fuera de país, ¿no? Melissa, Sí, profesor. cuando estamos hablando de operaciones activas, ¿a qué nos referimos? La tasa de interés que las entidades como los bancos de crédito nos otorgan, por los créditos que nos otorgan. Ya, muy bien, exactamente. Entonces, miren, las operaciones activas son todas aquellas operaciones en las cuales el banco o el intermediario financiero otorgan recursos financieros, valga la redundancia, a los agentes económicos. ¿Sí? Esas operaciones se llaman operaciones activas. A ver, igual, Melissa, Profesor, a ver, cuando nosotros hacemos una operación activa, ¿el banco nos cobra o el banco nos paga? nos cobra. Exactamente, nos cobra. Muy bien. Entonces, miren, todas las operaciones en las cuales un intermediario financiero va a otorgar colocaciones, va a otorgar recursos a un agente económico, puede ser créditos, préstamos, etcétera, etcétera. Eso se llama colocaciones. Y cuando estamos hablando de pasivas, a ver, Michael, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sería lo contrario, profesor, que las instituciones de crédito reciben recursos del público, de las personas. Muy bien, ¿y eso qué se llama? Ah, Ya lo has dicho muy bien, pero tiene un nombre. no sabría el nombre, profesor. Depósitos. Ay. Ya, ¿el banco nos paga o nosotros le pagamos al banco? Nosotros No, el banco nos paga, el banco nos paga. Entonces, las operaciones activas, el agente económico paga al intermediario. En las operaciones pasivas, el intermediario paga al agente económico. ¿Sí? Entonces, como estamos hablando del dinero, el valor del tiempo en el dinero, acá tenemos un parámetro mundial. En realidad, eso va a depender
en los dólares norteamericanos. ¿Por qué? Porque el dólar norteamericano es el dinero mundial, ¿no? Entonces, todo lo que haga o pase algo, o sea, todo lo que haga la Fed, haga algo con dólares en el mundo, va a afectar a cualquier moneda, ¿no? Nosotros tenemos nuestros soles. Entonces, lo que vaya a ocurrir acá, va a ocurrir acá. Entonces, si la Fed, ¿no? Si la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, incrementa la tasa de interés de referencia, ¿qué va a pasar con el mundo? El mundo va a tener que tomar medidas rápidas, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir si baja, pues, o sea, no solo lo incrementa, también lo baja. Entonces, la Fed es como, recordan en micro, en la teoría de juegos, la Fed es como la empresa líder y el resto de bancos centrales son los seguidores. Entonces, si la líder toma una acción, el resto reacciona, ¿no? Es una situación de acción y reacción. Entonces, no es tan fácil determinar, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer el BCR. A ver, esa sí es la pregunta del millón. A ver, Flor. Ah, no, Cintia. Sí, profesor. ¿Quién determina la tasa de interés en Perú? ¿El BCR, los bancos, las industrias o el mercado? El BCR. El BCR. Giancarlo, ¿estás? Última oportunidad. Profesor, disculpe, tiene un problema. Ya, Giancarlo, ¿quién determina la tasa de interés? ¿El BCR, los bancos o las personas? Yo opino que el BCR, profesor. Ya, el BCR. A ver, Flor, ¿tú qué dices? ¿El BCR, el mercado, las empresas, los bancos? ¿Quién determina la tasa de interés? ¿Quién? Flor. Es el PCR. Ya, el BCR. Michael, ¿tú qué dices? El BCR, profesor. Ya, el BCR. En la clase, ¿quién quiere? Le falta la SBS, ¿no? A ver, ¿quién determina la tasa de interés? Alguien tiene que salvar a la clase. No escriban, hablen. Entonces, miren, Profe, si no, sería el mercado. En el mercado. ¿qué significa el mercado? Profesor. Que dependiendo a cómo interactúan entre países, la moneda, el tipo de cambio, la tasa de interés, esto se elevaría o bajaría. A ver, ¿quién habla? Abraham. Profesor, yo a lo que sé es que la tasa de interés lo determinan las personas o los sistemas financieros. Pero el BCR viene y les dice, para que, por ejemplo, el SBS viene y les dice que no deben cobrar tasas de interés tan altas, tan abusivas.
sino ellos lo regulan ya también, pero los que determinan son los entes financieros, porque ellos te dicen cuánto te van a cobrar o cuánto por el riesgo que presentes como prestamista. Algo así, profesor, no tengo una idea tan clara. Ya, chévere, está por ahí. Entonces, miren, ojo con esto, no se pueden olvidar porque es importante saber estas cosas, ¿no? Que si estamos haciendo monetaria, tenemos que saber todo, tasas de interés, tipo de cambio, intermediarios financieros, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a hacer. Pero ojo, en el Perú nada se fija. El Perú tiene una estructura de economía libre. ¿Quién determina el tipo de cambio? ¿Quién determina las tasas de interés? Es el mercado. ¿Y qué es el mercado? Oferta y demanda. ¿Ya? Entonces, miren, el dinero es un bien como cualquier otro. ¿Sí? El dinero es un bien como cualquier otro. Y si es un bien como cualquier otro, este dinero, ¿no? Tiene por un lado demanda y por un lado oferta. Y eso es la oferta y demanda monetaria, ¿no? Es lo que vamos a hacer en el curso, en realidad. Tenemos oferta de dinero y tenemos demanda de dinero, ¿no? Entonces, como hay oferta y demanda de dinero, estos dos van a formar estos dos, lo voy a poner así mejor. Estos dos, la oferta. A ver, la oferta y la demanda, ¿qué cosa crean? ¿Qué es lo que crean? ¿Qué van a formar la oferta y la Mercado. demanda? Exactamente, un mercado. ¿Y qué mercado será en este caso? Mercado de dinero. Eso, un mercado de dinero. Entonces, si tenemos oferta, tenemos demanda, hay un mercado. En este mercado se va a generar a su vez, se va a... ¿Cuál es el precio? A ver, Cintia, ¿cuál es el precio? Un profesor puede repetir, no le escuché. Muy bien. La oferta y la demanda de dinero genera un mercado de dinero. En ese mercado se genera un precio. ¿Cómo se llama ese precio? ¿Cómo se llama? ¿Tipo de cambio? No, no estamos hablando acá todavía de los dólares. Precio, es el precio de equilibrio. Ya se supone que si hay una oferta y demanda, hay un equilibrio, ¿no? Pero el precio, acá, mira, está en lo que estamos haciendo. Entonces sería la tasa de interés. Claro, el precio es la tasa de interés. Entonces, hay mucha oferta del dinero o hay muchos soles en el mercado. A ver, Giancarlo, Sí, profesor.
Ya mira, si hay mucha oferta de dinero, hay mucha liquidez, hay muchos soles, ¿qué pasará con el interés? Si hay mucha oferta, va a disminuir la tasa de interés. Exactamente. Va a disminuir, ¿cierto? A ver, Flor, Sí, profesor. Flor, ¿de qué va a depender que exista mucho dinero en la economía? Disculpe, profesor, no se me escucha bien. ¿De qué depende que haya mucho dinero en la economía? O sea, mucha oferta. ¿Sí escuchaste la pregunta? No, profesor, le escucho entrecortado. A ver, ¿qué oferta? Es la pregunta. Profesor, está entrecortado, yo tampoco no le escucho la pregunta. A ver, espérenme un ratito. Se nota la... Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, chévere. Entonces, miren, es cierto, el BCR tiene que actuar, pero tiene que actuar sobre algo, sobre una variable importante, porque si no, si solo dependería del BCR, nos llenaríamos de dinero inorgánico, y eso sería letal para la economía, pero no, entre el 80 y el 90, como les decía, la década perdida, el BCR solo se dedicó a emitir, emitir, y llenó de dinero que no tenía valor a la economía, y damos a una hiperinflación. Ojo, ¿de qué depende que haya más oferta en la economía? Depende exclusivamente del crecimiento del PIB. ¿Sí? Eso se llama dinero orgánico, dinero con respaldo. ¿Está bien? Entonces, si un BCR emite sin tener como base el crecimiento de su PIB, simplemente va a entrar a un proceso inflacionario. ¿Ok? Muy bien. Entonces, mientras nuestro PIB crezca, nuestra oferta de dinero va a aumentar y nuestra tasa de interés va a disminuir. Entonces, la tasa de interés si disminuye, es importante para el proceso productivo de inversión para el país, ¿no? O sea, si las tasas de interés son muy altas, nadie invierte. Si las tasas de interés son muy altas, la inversión disminuye, el proceso de producción cae, entonces se hace muy caro el país. La competitividad se mide también por ahí, ¿no? Mientras más producimos, somos más competitivos. Ahí está el detalle. Ahora vamos a la pregunta, miren, si la Fed aumenta la tasa de interés, eso significa que todo el mundo le va a echar ojo a Estados Unidos, entonces todos quieren ir a Estados Unidos porque se paga más pues por el dinero, ¿no? Entonces salen dineros de Perú, de todo el mundo van a salir dineros para ir a Estados Unidos. Entonces, el BCR, ¿qué tiene que hacer?
el BCR tiene que mover estas tasas de interés, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que no salgan capitales de Perú? A ver, Cintia. Sí, profesor. Cintia, a ver, mira. Si la Fed aumenta la tasa de interés, ¿vale? Todos los países del mundo, o sea, los capitales, los inversionistas, se van a dirigir a Estados Unidos porque están pagando más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para evitar que salgan esos capitales? Y tienes ya dos tasas de interés, activas y pasivas. Algo tienes que hacer, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hará el BCR? Subir las tasas de interés. ¿Ya qué tasas de interés? Activas. Activa. ¿Qué ocasionaría? Pasivas. Profesor, se le escucha entrecortado. Ese es el problema del internet. Ya no puedo hacer más nada porque está cambiando a cada rato. Ya tendrán que leer nomás, más o menos tienen que seguir la línea, porque ya he reiniciado, he hecho todo. Entonces, miren, ¿qué hace el BCR? A la pregunta de, no me acuerdo quién hizo la pregunta. Entonces, el BCR lo que tiene que hacer es aumentar la tasa de interés. Ya hemos dicho que nadie fija en el Perú nada, ¿ya? Todo lo hace el mercado. Pero sí, el BCR tiene autonomía en su tasa de interés de referencia. Entonces, el BCR en Perú aumenta, ¿ya?, la tasa de interés de referencia. ¿Y eso qué significa? Aumentar las tasas de interés pasivas, ¿ya? ¿Para qué? Para que los inversionistas no se vayan a Estados Unidos y nosotros no tengamos problemas de liquidez. La liquidez, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Miren, la liquidez en nuestra economía, la liquidez es moneda nacional más moneda extranjera. Esa es la liquidez. ¿Eso qué quiere decir? Que los dólares son importantes en nuestra economía. Si se van los dólares, las tasas de interés van a subir. Entonces hay que evitar hacer eso, ¿no? Entonces el BCR tiene que actuar rápidamente. Por eso les decía, cuando la Fed en Estados Unidos va a aumentar las tasas de interés o va a disminuir, el resto no es atento a lo que hace. Entonces, países que no cuentan con reservas como nosotros, países que no tienen mercados abiertos como nosotros, países que no tienen inversión extranjera como nosotros, no van a poder actuar rápidamente frente a lo que hace el BCR. Entonces sus tasas de interés se van a disparar y ahí tienen problemas, pues, ¿no? En cambio, como nosotros tenemos ese colchón, ¿no?, podemos actuar rápidamente con lo que hace el BCR. Por eso somos una economía que nos hemos integrado mucho al mundo, hemos avanzado mucho en política monetaria, y que venga un señor como Castillo, quiera bajarse todo lo que hemos construido, eso es inaudito, pues, ¿no? O sea, si tú quieres gobernar, tienes que saber de economía y tienes que contratar de mercado, no economistas de izquierda, como Pedro Franque, que habla cualquier cosa, ¿no? Se patea la teoría económica como le conviene, y eso está muy mal. El economista tiene que ser técnico, no político, y ahí está el detalle, ¿no? Y por el otro lado, miren, la oferta monetaria solo es moneda nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hace el BCR, pues, ¿no? Y eso está en función al PIB. Pero la liquidez en el sistema financiero está compuesto por soles y por dólares. Ese es el detalle. En los 80, esto era moneda nacional, 20%, moneda extranjera, 80%. ¿Por qué? Porque nuestra moneda no valía nada. Ahora la liquidez es más o menos 60% en soles y 40% en dólares.
Eso está cambiando en los últimos días por todo lo que hemos visto. Es casi 55, 45, una cosa así. ¿Listo? Entonces, la expectativa va a influir mucho al sistema financiero. ¿Me están escuchando? ¿Se ha escuchado algo de lo que les he dicho? A ver, chicos. Sí se le escuchó, solo la parte final estaba entrecortada. Ya, chévere. Bueno, ese es el problema de la conectividad. Mismo, hay que ajustarnos. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar ahora? No todo es, no todo es un valle de lágrimas, pues, ¿no? Siempre las crisis generan oportunidades. Entonces, nosotros como país tenemos que ver esas oportunidades, ¿no? Y definitivamente, pues si estamos hablando de un mercado globalizado, miren cómo actúan y cómo van a determinar el comportamiento de la economía de un país, tenemos que incentivar a la inversión, ¿no? Si no incentivamos a la inversión, el Estado no puede hacer lo que plantea, por ejemplo, ese señor Castillo, porque ¿de dónde obtienen los recursos el Estado? El Estado obtiene sus recursos de los impuestos. Y si el Estado no tiene los impuestos, ¿cómo puede hacer las obras, no? Lo único que va a quedar es gastarse nuestras reservas que tanto nos ha costado. Las reservas solo sirven para problemas financieros de orden internacional. Por eso se llama reservas internacionales. No es para gastarlo en sueldos, en otras cosas. Es para hacer coberturas de riesgo en el comercio internacional, ¿no? Una brecha muy grande que le tenemos que cerrar con una apertura a la inversión ética. Pero ya tenemos pues acá tenemos una barrera muy grande por la cuestión política en el sector minero, ¿no? O sea, se está creando, no se está creando, ya se creó ya pues toda una cultura antiminera, ¿no? En Perú. Cuando nosotros realmente, ahí está el éxito de nuestro desarrollo. Pero obviamente un Estado ineficiente y corrupto, lo único que hace es gastar todo lo que se ha generado por el canon minero y no hay digamos, no hay el efecto que todos quisieran, ¿no? Y le echan la culpa a la minera, ¿no? Las empresas mineras es el Estado. Y bueno, este año hasta el 2026 nos hemos planteado lo siguiente, ¿no? Este año más o menos, el 2021, tenemos una proyección de entre 10 y 12% del PIB. Pero como van las cosas, mucho problema, mucha incertidumbre por toda la elección. Entonces, no vamos a crecer a ese ritmo. Pero sí lo que queremos en estos 5 años es un PIB, un promedio de 5 o 6 al año. En Perú, 1% significa más o menos entre 350,000 y 500,000 empleos al año, ¿no? O sea, si subimos 1%, eso significa que casi 400,000 personas van a entrar a trabajar. Una disminución, ya saben que no es. Hay que de crecer, ¿no? Y se tienen que generar los puestos de trabajo, pues, ¿no? Entonces, ahí está el detalle. Esas son las metas, ¿no? Con el incentivo a estos sectores y es lo que vamos a tener en este tiempo, ¿no? Bueno, algunos datos de lo que ha pasado con los principales países en el mundo en cuanto a
a ese efecto COVID, ¿no? Entonces, la mayoría tiene resultados no alentadores, ¿no? Tiene muchos problemas, la mayoría. ¿No? Y en América ocurre lo mismo. Ocurre lo mismo. Todos han caído. Argentina ya es un caso muy, muy especial porque una economía está sumida en una crisis ya por 2 décadas más o menos, ¿no? Argentina lo que ha hecho es lo mismo que quiere hacer Perú, ¿no? Argentina era una de las economías más abiertas de América. Entran los de izquierda, cierran todo, eliminan las AFPs, desincentivan la inversión y miren, están en un problema grave, grave, grave. Ahí están las tasas de interés más altas del mundo. Nadie quiere invertir en Argentina. Entonces, mucha incertidumbre. Ahí está el detalle. ¿Sí? Bueno, esto ya lo hemos visto. A ver, lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con las bolsas? ¿Qué pasa con las tasas de interés? ¿Y qué pasa con los tipos de cambio? En el mundo, cayeron a niveles del crack del 29, ¿no? Acá tenemos las principales bolsas en Estados Unidos, Nasdaq y Standard Poor's, con 8 y 4% en caídas, ¿no? El mercado inglés, el Eurostar, 11% abajo. El mercado, en promedio, ese es el mercado de la zona euro. Los ingleses, 12%, Alemania, 10%, Francia, 7%, Italia, 6%, ¿no? España, 8%. Hemos visto China, también ha caído. Acá en América las principales bolsas son Brasil y Argentina, que también cayeron. O sea, han habido varios lunes negros. Nuestros lunes negros en nuestra bolsa también han sido, no aparece acá Perú porque ya lo vamos a ver en un ratito, pero es que nuestra bolsa es muy pequeña, ¿no? Nuestro mercado financiero es poco profundo, ¿sí? ¿Qué cosa es una bolsa? Una bolsa es un mercado secundario, ¿ya? Ese mercado, ¿por qué se dice secundario? Porque se negocia a través de acciones o títulos valores el capital social de una empresa, ¿no? Se dice mercado secundario porque ya esas acciones fueron emitidas en un mercado primario, ¿no? El mercado primario y el mercado secundario, ¿no?, son parte de un mercado de valores. El mercado de capitales incluye al mercado de dinero y el mercado de valores. O sea, es el mercado más grande. Entonces, como se negocian las acciones de las principales empresas, y obviamente si son las principales empresas, son las líderes de toda la economía, y lo que pase con esas empresas, lo que pase con la economía en sí, va a ser reflejado en las bolsas. ¿Ok? A ver, Giancarlo. Sí, profesor. A ver, Giancarlo, en el mundo existen 3 tipos de bolsas, ¿ya? Bolsas de metales, bolsas de productos y bolsa de valores. ¿Cuál de esas 3 tiene el Perú? Bolsa de valores. Ya, ¿y qué se llama, cómo se llama nuestra bolsa? La bolsa de valores de Lima. Ya. A ver, Flor. Sí, profesor.
Flor, ¿qué bolsas existen en Perú? No mucho. Ahora sí. Ahora nada. Nada. A ver, Michael. A ver, Flor, ahora sí. ¿Qué bolsas existen en Perú? Bolsa de valores. También sería profesor la bolsa de metales. La bolsa de valores y bolsa de metales. ¿Tú qué dices, Michael? Bolsa de valores de Lima, profesor. Y Cintia, ¿qué bolsas hay en Perú? La bolsa de valores. Ya, mira, en Perú existen dos bolsas de valores, que es la bolsa de valores de Lima, y la bolsa de productos, que se llama bolsa de productos de Lima. La bolsa de valores tiene más de 100 años, está por los 120, 130 más o menos años, ¿ah? Tiene más de un siglo y la gente todavía no conoce nada de esa bolsa. Es una de las bolsas más antiguas de América. Y la bolsa de productos es muy joven, es un bebé en realidad, desde el 97. No se negocia mucho en la bolsa de productos porque no tenemos la infraestructura como para negociar productos, ¿no? O sea, falta mucho. En cambio, la bolsa de valores sí. Entonces, nuestra bolsa de valores representa todo lo que nosotros estamos haciendo como economía, ¿no? Cuando se dio los primeros resultados después de las elecciones el día 6, nuestra bolsa cayó 7%. Ahora lo vamos a ver. Acá está. Miren, esta es nuestra bolsa en estos días. Miren en abril, problemas. Ha caído, ¿no? Se ha recuperado, ha vuelto a caer y ha caído. El problema es de que como nuestra bolsa es muy pequeña, cualquier efecto que ocurra en la economía, cae rápidamente, ¿no? Es muy sensible a todos los acontecimientos. Esto es el día de las elecciones. Esta caída, ¿no? Entonces es muy sensible a cualquier comportamiento de toda la economía en sí. Acá tenemos el comportamiento. Esta es nuestra bolsa. Standard & Poor's. Bueno, es todo un conglomerado de activos financieros que se han hecho. Esto ya les voy a explicar cuando hagamos bolsa, ¿no? Entonces, miren, el comportamiento de las bolsas entre febrero y abril del año pasado, ¿no? Todas se fueron al suelo en realidad, todas.
La de Brasil y la de Colombia fueron las más perjudicadas. Y en las principales bolsas del mundo, Japón, Nikkei, Dow Jones, Estados Unidos, FTSE, Inglaterra, también las caídas son brutales, pero en el caso de América, miren, casi llegando a 50%. Acá 16, 21, 26. Y lo que se ha perdido es ya, pues, es una cosa sin precedentes, ¿no? O sea, es sui generis. ¿Y qué pasa con las tasas de interés de referencia? Miren, acá tenemos el Banco Central Europeo en naranja, el Banco de Inglaterra, no pertenece a la zona euro, este verde, y la FED de Estados Unidos. Hay problemas en Europa desde el 2016, problemas de tasas de interés, por eso la tasa de interés en realidad es casi cero. En realidad es cero, ¿no? Entonces, cuando una tasa de interés es cero, se llega a lo que ustedes conocen. También lo vamos a volver a hacer cuando hablemos de Keynes, la trampa de liquidez. O sea, esa ya es una trampa de liquidez. ¿Y qué significa? Que la confianza en el sistema financiero es casi nada. Y la Fed, miren, ha ido aumentando gradualmente su tasa de interés hasta llegar a 2.5 de 0.50, porque estaba pues en crisis, ¿no? Y se han recuperado. Está acá. A ver, Giancarlo, con esta ronda vamos a terminar las preguntas. A ver, Giancarlo, ¿cuánto es la tasa de interés de referencia del Banco Central de Perú? Es más, miren, es más que la Fed, más que el Banco Central Europeo, menos. A ver, Yo pienso que Flor, es menos, profesor. ya, ¿qué menos? Menos de la FED. ¿Y tendrá algún número? ¿Qué menos? A ver, Flor, 1.5. ya 1.5. 0.25, profesor. Flor, 0.25. 0.25, profesor. eso, no se pueden olvidar. La información del BCR es nuestro ADN. El economista que no sabe eso, pero profe, yo no llevo todavía ese curso. No es necesario llevar el curso, tienen que saberlo. Es 0.25 o 0.25. O sea que estamos acá más o menos. Profesor, una pregunta. Sí, Bel, dime. Profesor, ¿por qué en el Perú no tenemos una bolsa de valores una bolsa de metales? A ver, miren. Las bolsas de valores más grandes del mundo está en Estados Unidos. ¿Yo? ¿Por qué? Porque ahí están las empresas más grandes del mundo y esas empresas en realidad todas sus sucursales están en el mundo. La bolsa de productos donde se negocian los commodities, por ejemplo, el maíz, por ejemplo, la soya, por ejemplo, el café, el cacao, el arroz, diferentes productos, también están en Estados Unidos. La bolsa más grande de productos está en Chicago, ¿ya? Y las bolsas, y también la bolsa más grande de metales, donde en realidad se fija el precio internacional del oro, de la plata, del cobre, zinc, plomo, etcétera, también está en Chicago, en Estados Unidos. El mercado más grande de divisas, o sea, de monedas, está en Inglaterra, ¿no? Entonces, y el mercado más grande
de divisas y bolsa en el Asia está en Japón. Los mercados más grandes están en Estados Unidos, en Inglaterra y en Japón. ¿Por qué no existe un mercado o una bolsa de metales en Perú? Porque Perú, a pesar que es uno de los mayores productores en diferentes productos mineros o recursos mineros, no tiene una bolsa de metales porque no cuenta con la infraestructura necesaria para tener una bolsa de metales. ¿Por qué? Porque eso implica tener almacenes gigantescos para los minerales, ¿no? Tener infraestructura gigantesca para los minerales. Entonces, como son productos muy, muy sofisticados, se necesita mucha logística, mucha inversión. Bolsas de metales existen en pocos países. Es Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, China, Japón y no hay más, ¿no? Por las características. Ahora, bolsa de productos sí lo tienen casi todos los países en el mundo porque tienen la infraestructura, ¿no? La mayoría. Y bolsa de valores, esa sí la tiene casi todo el mundo. Casi todo, ¿eh? Por ejemplo, Bolivia no tiene bolsa. Ecuador no tiene. Tienen unas bolsas muy pequeñas que... el dicho dice, dime qué sistema financiero tienes y te diré qué país eres. Entonces ya se imagina, pues, o sea, ¿cómo nos pueden comparar con Bolivia? Bolivia no tiene bolsa. Si no tiene bolsas, un país que no tiene nada, pues, o sea, ojo. Venezuela tiene una bolsa, que es una bolsa muy, muy inestable, pero que es más grande incluso que la bolsa de Perú. O sea, en Venezuela negocian más que en Perú porque ahí se diversifica cartera, ¿no? O sea, por ahí está la explicación. Entonces, ¿cuándo vamos a tener una bolsa de metales? Creo que nunca, porque ya no es necesario, porque existen los mercados ya establecidos y sería muy costoso y nada competitivo crear una bolsa acá en Perú, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Entonces, a ver, ya chicos, nos quedamos acá, mañana nos vemos en el control, ya está ahí, está en la plataforma.